Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Robert Augusto Salazar Arenas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta es la actividad de la entrevista a un psicólogo. Bueno, mi querido Robert, muy buenas tardes para usted, buenas tardes para todos. Mi nombre es César Mauricio Salazar Arias, soy profesional en psicología, titulado en el año 2015 de la Universidad Simón Bolívar y actualmente enfocado en la operación o en el campo más bien organizacional, desde la psicología organizacional. Bueno, ¿cómo inicia su quehacer en este campo de la psicología? Bueno, Robert, es muy importante para mí como profesional en esta área escoger un campo de acción que primero que todo sea de una aplicabilidad muy interesante que me permita el crecimiento de mi perfil profesional y también pues de la parte rentable, ¿no? La psicología organizacional en los últimos tiempos ha generado un auge bastante importante porque las empresas o la industria o las organizaciones están llamadas a fortalecer los procesos administrativos que en gran parte están ligados al bienestar y a contribuir a que el colaborador de una empresa pues cumpla muy bien sus funciones, y eso solamente lo puede hacer alguien que está en óptimas capacidades de adaptación a su entorno de trabajo y a sus funciones. Entonces me parece que este campo de la psicología organizacional, y ustedes muchachos que están en formación, desde mi experiencia les quiero comentar que es muy bueno. Primero porque, como les decía, permite un crecimiento a nivel profesional porque tienes que abarcar o conocer más bien muchos procesos más allá del simple ejercicio de la intervención psicológica. Eso sería como lo fundamental, conocer, y segundo sería conocer esos procesos. Entonces, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades que usted ejecuta en su ejercicio? Bueno, básicamente en cuanto a la psicología organizacional, pues hay un gran campo de acción, ¿no? Cuando hablamos de acciones o procesos, pues voy a compartirles desde mi experiencia. Básicamente en estos momentos mi fuerte es el diagnóstico situacional en las organizaciones, ¿sí? O la evaluación del clima laboral o el clima de la actividad en diferentes áreas de la empresa, teniendo como eje central al individuo que ejecuta todos esos procesos. Entonces, ¿cuáles acciones o cuáles procesos elaboro yo dentro del diagnóstico situacional? En primer lugar, socializar o establecer una reunión de lluvia de ideas con los directivos de la empresa o el área que requiera la intervención psicológica para preguntarles o para establecer específicamente cuál es el objetivo de esa intervención que ellos quieren realizar. Es decir, primero, para que tengan ahí pendiente y tomen nota, ¿qué quiere la empresa al vincular un trabajo de diagnóstico situacional en la organización? Ya sea encontrar algún problema o determinar las causas del mismo, si ya está previamente identificado, o sencillamente hacer un sondeo para desarrollar un plan de mejoramiento. Entonces, primer punto, identificar qué quiere la empresa con el apoyo o con la intervención desde la psicología organizacional. En segunda instancia, determinar los instrumentos necesarios para esa recolección de información. Entonces, si se presentan algunas dificultades, ejemplo, que el problema sea en algunas áreas de la empresa, podemos trabajar tres elementos fundamentales que a mi gusto o a mi parecer me funcionan muy bien. Primero, la entrevista semiestructurada, basándome en una serie de características importantes que posteriormente yo pueda jerarquizar o categorizar para empezar a trabajarlas de mayor importancia a menor importancia cuando desarrolle la intervención. Segundo, el grupo focal. El grupo focal es una herramienta que a mi gusto o a mi parecer favorece demasiado porque te permite ver no solamente los procesos en los que se está fallando o los procesos que hay que mejorar o reestructurar,
sino que te permite conocer también la parte humana del colaborador, ¿no? El ser humano que está ahí, que habla, que expresa sus sentimientos, sus emociones hacia su equipo de trabajo. Puedes ahí en esa lluvia de ideas del grupo focal ver las interacciones de los unos con los otros, darles el espacio para que hablen, para que ellos mismos puedan encontrar como el eje de lo que quieren desarrollar, ¿cierto? Y sin duda alguna la entrevista semiestructurada, porque eso te permite conocer una mirada de ese ser humano real que es colaborador. Entonces tenemos dos perfiles, el perfil del rol del trabajador y el ser humano que es el colaborador de la empresa. Entonces ya en la entrevista semiestructurada puedes conocer un poco más a nivel íntimo el contexto socioeconómico del colaborador, su contexto familiar, en qué nivel de adaptabilidad está como ser humano a la labor que desempeña, tanto en el tema cognitivo, en el tema afectivo, y cómo están también los afectos de él hacia la empresa y cómo percibe los afectos de la empresa hacia él mismo. Entonces, digamos que esos tres instrumentos para mí son muy importantes en ese segundo proceso que les estoy contando. Como tercero, después de aplicar todos esos instrumentos, en este orden de ideas del proceso que me preguntas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que esos datos recolectados se muestran como resultados de los posibles problemas que ellos estaban presentando como duda o que ellos querían determinar, ¿cierto? Entonces esos son los resultados verídicos donde se les dice, bueno, ustedes me llamaron a mí para una intervención, quisieron que el objetivo fuera este, aplicamos estos instrumentos y esto fue lo que se encontró. Después de que nosotros encontramos los resultados, las áreas afectadas o tal vez los procesos que están afectados por algún tema de desorden o si es necesario hacer cambio en la estructura de la empresa, ahí es donde empezamos a desarrollar el cuarto punto, que es el plan de intervención. El plan de intervención se hace en una fase o en una multitarea, por llamarlo así por el estilo, ¿cierto? Donde primero que todo vamos al organigrama de la empresa, examinamos ese sector, esa parte, a ver si hay algunos errores en la subordinación y eso perjudica la ejecución de las tareas. Luego vamos a manual de funciones, a perfiles de cargo, a roles de los perfiles de cargo y las tareas, porque en algunas empresas me ha pasado que hay profesionales que unos están sobrecargados de tareas y otros no tanto. Entonces había un desbalance en la distribución de tareas, entonces ahí es donde se hace una implementación, una reestructuración en ese manual de funciones. Si es necesario crear un nuevo cargo, pues se crea el nuevo cargo. Y por último, pues ya ese es como el proceso de intervención que se realiza. También se realiza un proceso de acompañamiento con talleres, con conferencias, ¿sí? Bueno, algunos le llaman charlas. Personalmente no me gusta llamarlo charlas porque nosotros los psicólogos no somos charlatanes, ¿no? Cosas así por el estilo, decía un profesor mío de la academia, pero sí damos conferencias o capacitaciones. Y por último, en este proceso que me preguntan, la quinta fase, ya es como el post, ¿no? Ese seguimiento a esa intervención que se hizo después de un tiempo prudencial, a base de capacitaciones, de talleres motivacionales, ya es como ver qué pasó después del impacto que causó la intervención, ¿no? Exactamente, después de que medimos qué pasó realmente con ese proceso, entonces una serie de herramientas o estrategias para mantener esos buenos resultados. Ok, Mauricio, y por ejemplo, ¿desde qué enfoque psicológico usted orienta estas acciones? Bueno, hay algo muy importante y que es que todos debemos tener en cuenta que la psicología debe girar en torno a la adaptabilidad del ser humano a un contexto. Eso es psicología, ¿cierto? Partiendo de ese hecho, algunos colegas pues manejan otras herramientas u otros enfoques, pero para mí es muy importante
analizar el ser humano, porque en últimas tú tienes un colaborador que está compuesto de afecto, de mente, de corazón, ¿cierto? Y de una habilidad que desarrolla o ejecuta. Y como el centro de eso es el ser humano, para mí es muy importante el enfoque cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque a la hora de tú promover un colaborador o promoverle su salud mental, promoverle su capacidad de sentido de pertenencia a la empresa o de hacer ciertas correcciones en las aristas en las cuales él está fallando, es muy importante hacerle ver tareas concretas. Tú en una organización no tienes tiempo de ser dubitativo o de quedarte solo, pues vulgarmente hablando, en los pajaritos de que motivas y todo es bonito y tú puedes. No, porque la empresa te exige resultados constantes, inmediatos, porque es que las empresas o las organizaciones hay que partir que son un negocio y una empresa tiene un colaborador que necesita que le produzca el colaborador, ¿cierto? Sin dejar jamás de lado la parte humana. Por eso me parece importante el modelo cognitivo-conductual, porque aparte es que tú al colaborador tienes que despertarle las motivaciones personales, porque está allí trabajando, obvio, pues por el dinero, sí, pero es que no es solo el dinero, tú estás trabajando por sacar adelante tu familia. Entonces, bueno, ¿cómo están esos lazos familiares? Sí, ¿cómo es tu rutina cuando llegas a la casa del trabajo? Yo tenía como esa inquietud, porque por ejemplo podemos reforzar habilidades o desaprender algunas conductas que trae de lo que usted está comentando, ¿no? Exactamente, y mira lo importante que es lo que tú acabas de decir. Aparte de todo, cuando tú empiezas a meterte hasta donde el fuero jurídico de lo que tú hagas o el límite que te dé la organización de promover a una persona, han habido algunos casos que nos hemos tenido que meter hasta en recomendaciones y en análisis del estilo de vida de ciertas personas, sobre todo con los trabajadores que tienen trabajo nocturno, ¿no? Muchas veces el espacio de compartir con la familia de ellos es bastante poco, y eso a veces genera una serie de patrones de conducta, de amargura, de estrés, que se ven reflejados es en el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos equiparar eso o cómo le podemos ayudar a través de sus redes de apoyo familiares a entender que pues no solamente es el trabajador que va a la empresa, sino que es un miembro de mi familia que está cumpliendo un rol para sacarnos a nosotros adelante y tratar de manejar un equilibrio, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿usted ve beneficioso o en desventaja trabajar de manera interdisciplinar? Para mí es fundamental trabajar con otras áreas profesionales, la verdad. Sobre todo, por lo menos cuando han habido empresas donde he tenido la oportunidad de hacer abordaje psicológico o intervención en la organización, donde he tenido que necesitar, la colaboración de un trabajador social, hacer unas visitas domiciliarias. Muchachos, es importante que ustedes sepan esto, y mi querido Robert, lo recomiendo también, no volvernos psicólogos toderos. Actualmente en el medio pues hay muchos profesionales que por querer abarcar cosas o bueno, el tema económico, que si bien nadie trabaja por hobby, pero jamás el dinero debe ser la motivación para hacer las cosas. Hacen todo, ¿no? Entonces ellos mismos van a la parte jurídica, ¿no? Si necesitas un tema jurídico, para eso las empresas o las organizaciones tienen un asesor jurídico, ya sea externo o de planta. Entonces ahí te puedes apoyar. Si necesitas algún tipo de visita domiciliaria, pues tienes que buscar hacer equipo con un trabajador social. Si necesitas por lo menos una problemática que se me presentó una vez en una empresa con un tema de accidentalidad, pues hombre, yo no puedo pasar el límite del fuero que tengo, ¿sí? Y empezar a diagnosticar si algo fue accidente o no fue accidente, porque eso requiere unos protocolos con una entidad que es la ARL, y está un médico de por medio, un abogado de por medio, claro. Y nosotros no podemos saltarnos todos esos procesos. Entonces es muy importante la interdisciplinariedad.
¿Y de qué manera se evidencia el componente ético en el campo de la psicología? Esa pregunta es muy importante porque nuestro gremio de los psicólogos a veces fallamos mucho en eso, ¿no? A veces se falla mucho en eso y no podemos, digamos, que dañar la imagen de nuestra profesión. A nosotros la ley de 1090 de la ética del psicólogo siempre nos ampara, pero también nos invita a desarrollar una ética constante en todo lo que hacemos. Entonces, yo como psicólogo organizacional, si estoy en la empresa Perlas del Norte y resulta que me contrata también Perlas del Sur, yo no puedo ir a decirle a Perlas del Sur los procedimientos internos que maneja Perlas del Norte, ¿sí? Tampoco puedo revelar información personal o información de contratación del personal o cosas así por el estilo, porque automáticamente pues estaría incurriendo en un delito, ¿no? O estaría faltando la norma. Sí. Mauricio, por último, ¿cuál es su mayor motivación para trabajar en este campo? ¿Y qué le recomienda a los futuros profesionales de psicología? Bueno, la mayor motivación primero que todo es que estamos contribuyendo a que cambiemos un poquito esa mentalidad que hay de obra, labor, obrero, tarea, sino que le dejemos a este mundo algo muy importante, que es que el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica a la persona, y estar en una organización, pertenecer a una empresa, te hace digno, ¿no? Te permite llevarte honradamente el sustento, y ante todo que eres un ser humano que al estar en una empresa puedes ir promoviéndote, puedes ir potencializándote. A uno la experiencia junto con el conocimiento es lo que lo hace un verdadero profesional. Si tienes solo conocimiento y no tienes experiencia, va a ser difícil. O si tienes mucha experiencia pero no la amalgamas en el conocimiento, la fundamentas en el conocimiento, pues la verdad que tampoco pues vas a estar girando en un círculo donde no vas a encontrar la verdadera luz. Entonces me parece fundamental porque estamos humanizando las organizaciones, estamos humanizando la industria, humanizando los procesos para que siempre sea el colaborador con un desarrollo de su sentido de pertenencia quien haga bien sus tareas, y no un colaborador sometido que cumpla sus tareas ahí a nivel mediocre, que pues la verdad ni gana él ni gana la organización. Y por otro pues que está en auge, ¿no? Está en auge, entonces hay un campo de acción para todos, bastante rentable y bastante importante. Listo, Mauricio. Bueno, Gracias. Mucho cariño y bueno, los animo mucho en esta hermosa carrera. Que Dios los bendiga. Gracias.